Respecto a ese párrafo que se filtró desde el sistema, digamos, o sea, hicieron una captura del escrito del Mm. sistema. Entonces, esa foto que se filtró no es el escrito que yo presenté en realidad, porque vos cuando presentás un escrito tiene que tener, bueno, en derecho penal en realidad no tiene que haber forma, le comento a muchos que yo puedo presentar un recurso de amparo o un habeas corpus en una servilleta y firmarlo, pincharme el dedo y firmarlo así, porque en la cárcel los presos hacen su propio escrito. Primero eso, o sea, me han querido desacreditar a mí diciendo que yo era un abogado mediocre, que era de esto, lo otro, porque no respetaba los márgenes, no respetaba y en el sistema vos cuando ves los escritos tenés el archivo adjunto, que es el escrito escaneado, y el digital, que es el que te genera el sistema. Bueno, la publicación de Julieta es la del sistema. Entonces, eso no es el escrito. Pero bueno, para desacreditarme a mí han hecho eso. Yo en la O ampliación sea tengo los... que claramente lo sacó Diegues, lo abrió Diegues, le sacó una captura y se lo envió a Julieta. No hay otra manera. Julieta no tiene acceso al sistema. Y pudo ser él, pudo ser Vázquez, no sé. Realmente Pero eso va a Vázquez no quedar... tiene acceso al sistema. Sí, sí, tiene. Ah, Tiene. ¿tiene? ¿Y cómo es que no Sí, sí, conoce la sí. causa? No, bueno, él es perito, no abogado, qué sé yo, ¿viste? Cuando le conviene no es perito, cuando le conviene es abogado, bueno, ya sabemos Cuando la... le conviene, va a Canal 9 y deja que en pantalla Ah, gigante mirá muestren vos, las no sabía que imágenes. tenía acceso a la causa Vázquez. Bueno, yo justamente hablé con Darío Provisionato sobre este tema y él mismo me dijo, bueno, fíjate porque pudo ser él, pudo ser el otro, fíjate, Matías. La verdad que vos sabrás lo que tenés que hacer, pero bueno, Y hay que ver lo tenés también que cómo denunciar a la los dos. investigación. ¿Alguno de los dos fue? En realidad yo en esa causa, bueno, está la familia Gallardo, Alicia Pita y Aníbal, estoy yo, está Omar. Nosotros ahí lo que pedimos es ver de dónde se filtra, pedimos incluso un allanamiento al Canal 9, vamos a ver lo que pasa. Obviamente vamos a pedir una ampliación. Che, al final dijeron que nosotros eran, que vos eras mi abogado, que yo llegaba a la causa, que me había metido en la causa, que era para infiltrar información. Y al final lo que están infiltrando información son ellos los que están filtrando información, no sale de otro lado. Yo igual, Pablo, en cualquier momento empiezo a mostrar todo lo de la causa. En cualquier momento. Si ellos siguen mintiendo, y ahora, mira, me anoté todo para esta operatoria que vi hoy, que la verdad Pero que vos podés mostrar los movimientos, no tiene nada de malo eso. yo mientras no entorpezca la causa puedo mostrar todo. Así que yo dije, yo soy el abogado de Paloma y si veo que la entorpecen la causa y no puedo lograr la verdad porque están generando, y yo voy a salir a mostrar todo, Pablo, y a exponerlo. La verdad que a mí no me pesa y no me van a poder ni denunciar ni nada porque en tanto y en cuanto no entorpezca la causa, no, o sea, es contradecir la versión de ellos. Ahora, llegar a esta situación, Pablo, en el que son dos familias que están buscando lo mismo, ¿entendés? No es algo que yo Sí, pero son agua y aceite, por lo que se ve son agua y aceite. Piensan, están en dos veredas opuestas y no va a cambiar eso. E incluso sabiendo que se equivocaron, no van a volver para atrás a esta altura porque es un papelón Otra cosa, todo. Pablo, que pasó hoy, que no lo mencioné todavía, fue el tema de la apertura del celular del allanamiento. Bueno, hoy ya recibieron la información de ese celular. Yo tengo contacto con esa familia incluso la llamé a declarar, obviamente hasta que no estaba esa pericia no se provee por una cuestión de si hay algo ahí, la testimonial no procede y sí ponerle una indagatoria si hay algo muy relevante. Seguramente esas personas declaren, ellos me pidieron que los representen por el daño que les han generado, están muy enojados con Carlos Diego y con Crónica. Yo seguramente mañana me esté comunicando con ellos y la verdad que son gente que está muy dolida, muy... Y mirá que ellos me dijeron a mí, mirá que yo veía el programa de Nahuel y Diego de Crónica y la verdad que ahora más no lo miro más, estoy muy enojado porque hablaron de mí, me estaban intentando vincular como si yo fuese una asesina, me dijo la señora. La señora tiene problemas de salud
y le sacaron el teléfono, no sabe leer, no sabe escribir, o sea... Y ahora lo peor es que siguen diciendo burrada de que Bueno, esto tiene que ver con el pastor, de que se hacían rituales, un delirio. sí, sí, viste, va en aumento. Ahora el fiscal le dijo, viste, lo de Paredes, le dijo, decime por qué es pertinente que venga a declarar. Entonces vamos a ver con qué salen ahora, qué inventan, ¿no? Con eso, pero ya están quedando muy expuestos en todo ya hace 2 meses que no presentaban nada y ahora lo último que presentaron fue un cuestionario que la verdad que... El fiscal ya nada, se dio cuenta hace rato. Mirá, si nosotros nos dimos cuenta en febrero, en marzo, porque tengo mensaje que no sé si te lo envié a vos, pero tengo mensaje WhatsApp con esa persona que estuvo hablando mentiras de mí, que yo le decía, esto es así, esto es asá, y está con fecha. Se lo mostré a Valen también, que esa persona, que yo le puse los puntos porque estaba maltratando a una persona y no le tenía que maltratar, que estaba afirmando que los asesinos eran, bueno, ya saben qué. Desde el mes de principio de marzo yo tengo los mensajes diciéndole la posta del caso y fue así. Entonces, si yo lo puedo saber que no estoy dentro de la causa, el fiscal que la tiene más clara, midiendo quién es quién, ya lo tendría. Lo que pasa es que, bueno, bueno, bajo presión tuvo que acceder a un montón de cosas. Pablo, algo que quiero que quede públicamente constancia y este video guardámelo después, es que hay un modo operandi de Diegues en sus causas, las cuales siempre todas las que tramitaron en Varela, después intentan sacarlas de la jurisdicción de Varela. Con este caso de Paloma de Josué van a querer hacer lo mismo, la van a querer llevar a la jurisdicción de Berazategui y de Quilmes. ¿Y cómo lo hacen? Primero atacando al municipio, después atacando a la policía, después atacando al Poder Judicial, incluso ahora se van a meter con Darío Provisionato y con el juez de garantía. Eso es lo que va a pasar ahora. Yo quiero que quede constancia pública de esto porque si llega a pasar esto que te estoy diciendo, yo lo voy a denunciar. Lo voy a seguir denunciando. E incluso hasta la última consecuencia. Yo no tengo problema en ir al colegio de abogados, yo me voy a mover, Pablo. La verdad que lo que están haciendo no me va a temblar el pulso. A mí me han dicho que soy muy vehemente, que por ahí me saco, viste, en lo que digo, pero siempre yo no pierdo el foco de que soy el abogado de Paloma y lo que están haciendo es bastante sucio. Entonces, que vayan, que me denuncien, que hagan lo que quieran, que yo tengo las cosas bien claras y duermo tranquilo. Entonces, yo quiero que esto quede constancia porque lo que van a intentar hacer ahora es eso. Y es un modus operandi que ya lo hicieron en varios casos. Y lo que suele hacer es meter, acá no tuvo la suerte porque nos metimos nosotros y logramos visibilizar y mostrarlo a la gente públicamente la operatoria que estaban llevando adelante, que querían meter en cana a cualquiera de los Gallardos, a cualquiera, a Santiago, a Alicia, a Omar, a Osvaldo, a los hijos de Osvaldo. Bueno, como no pudieron hacer eso, en otras causas sí, aparentemente lo hicieron, y después se borran, dejan la causa. Es una operatoria que la vimos en muchas causas, ¿eh? Se Ahora, van. Pablo, lo que voy a empezar a avanzar es, primero, con Pablo Iglesias Gallego Suso, todas las víctimas que estén viendo, que hayan sentido ser víctima de esa persona, que se comuniquen conmigo, que voy a empezar a reunir todo ese material, porque sí me han llegado muchos audios de 10 con él, en el cual parece que Pablo Iglesias era su jefe. Entonces yo todo eso lo voy a denunciar. Así que todas esas víctimas, si me están escuchando, mi número es público. Obviamente yo ya tengo contacto con una persona que quiere hacer todo esto, que me ha pasado muchísima Que información. ya escuchamos audio y si es la misma operatoria que le hicieron que me hicieron a mí y a Erika Soriano. La misma. Bueno, Laura Vivas también está viviendo varias causas penales. Ella hoy me comentaba que por su función pública todavía hasta que no se cierren las causas no va a hacer nada, pero luego sí tiene voluntad de hacerlo. Ya son varias personas, viste, que están viendo las acciones legales correspondientes. Es que es mucho el daño. Escúchame, es mucho el daño. No se dan cuenta porque ellos hablan y dicen las cosas y después se olvidan, pero nosotros nos acordamos. O sea, yo todo lo que me hicieron, yo me lo acuerdo y ya yo lo estoy denunciando todo. Y sepan que tenemos 2 años para denunciar. O sea, por ahí ustedes se van a jugar a un partido de fútbol y piensan, no pasó nada, esto no hicieron nada.
no, no es que no hicimos nada. Por más que ustedes no suban videitos, porque hay un par que se borraron, yo tengo la dirección, tengo sus datos completos, tenemos todos los datos de ustedes y tenemos todos los videos guardados, tenemos todos los dichos, toda la denuncia armada. Entonces, no piensen que esto queda en la nada. Yo se lo vengo diciendo. Van a decir que... ¿Vieron que yo les di la posibilidad en un momento? Les dije, miren, llegamos hasta acá. Si ustedes cortan y dicen, mirá, nos retractamos, nos disculpamos, estuvimos mal, yo ya está. Lo olvidamos, que borrón y cuenta nueva. Yo lo menos que quiero es estar con más causas judiciales, porque ya tengo muchas contra organizaciones criminales que estoy luchando. Pero bueno, no lo hicieron. Redoblaron porque se agruparon, se agruparon y en patota pensaron que iban a ser muy machos. Y la verdad que lo único que se ganaron fue un problema legal enorme que van a tener que responder y les va a jugar muy en contra. Pablo, respecto al punto 8, yo denuncié la situación esta de la mentira, de la negación de la familia de Osvaldo, ¿no? Que se habían negado supuestamente cuando no hubo ningún tipo de negación. Después de eso no siguieron con esa mentira, se frenaron. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia penal. Ellos decían, no, se libró un oficio nada más. Yo lo hice a propósito para que quede constancia en la causa de Paloma. Y han dicho, no, ¿cómo voy a presentar eso? ¿Qué tiene que ver? Y esto que lo otro. Tiene que ver todo, porque me sacaron de contexto un párrafo que era una conclusión para después poder ampliar toda esa denuncia, porque yo sabía que iba a pasar esto. Ahora, yo a partir de eso puedo agarrarme de la causa principal para poder denunciar muchas más cosas, que de hecho las ampliaciones están. Entonces ahora hay una amnesia temporal, ¿viste? De todo lo que dijeron. Y yo, mirá que hemos metido 2 de 3 strikes a muchos canales, y yo lo dije en una entrevista que tuve con Silvia Viera, que yo no quiero censurar a nadie, que todos hagan contenido con respeto, que es un caso que dentro de todo tiene bastante condimento, pero la verdad que nada, muchos canales los veo que siguen y siguen intentando acusar a la familia o buscándole la vuelta a situaciones que ya están descartadas, el fiscal ni las considera y no la cortan. Entonces, bueno, si no la cortan voy a empezar a meter el último strike que falta, porque tengo ahí para meterlo. Entonces, si quieren perder los canales, yo sé que son canales muy chicos también, ¿viste? Pero bueno, se manejan con una impunidad que creen que tienen impunidad. Incluso, y la verdad que... incluso yo también lo puedo hacer. Hay gente que piensa que no lo hago porque no lo estoy haciendo, ¿saben por qué? Porque no quiero, mal y pronto me chupan un huevo, sinceramente. Pues mientras que pierden el tiempo ustedes, yo estoy haciendo otra cosa y me está yendo bien. Pero a lo que voy, que hay personas que yo le he dejado que contranotifiquen que la realidad no es que ellos tienen la razón. La realidad es que si yo hago un proceso de reclamación en Estados Unidos que te sale $200 y básicamente es que ellos comprobar que ese material es tuyo y el strike se lo ponen automáticamente. Tengo 2 o 3 para cada uno, pero sinceramente los estoy dejando correr porque la realidad es eso. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay strike que yo, como no los ratifiqué en Estados Unidos, se lo sacan. Y ellos contranotifican a los 10 días. Si yo no hago lo de Estados Unidos, se lo sacan. Pero si yo quiero, es más, acá, si yo le digo, che, mirá, tal creador de contenido, que acá hay mucha gente que se vio afectada por un par, yo le digo, che, miren, yo tengo para hacerlo, hay que hacerlo en Estados Unidos, ¿lo quieren hacer ustedes? ¿Lo hacemos? Se lo bajan de una, porque el strike, la falta fue cometida, es real. Lo que pasa que, como ellos dicen que no, va a una mediación que los que deriven es este juzgado de Estados Unidos, que es derecho a autor. Si yo lo pongo, se lo bajan automáticamente porque es real. Las reclamaciones que yo hice son reales y han utilizado videos míos, no como uso legítimo, que es un video de reacción, que primero, sacado de contexto, sin los logos, en pantalla grande, usado todo el video, ponele. Pero la realidad es eso, o sea, entonces no se confundan y no se confíen que la realidad que son 90 días y esos 90 días tienen 2, como dice Matías, tienen 2 strikes, mínimo cada canal debe tener 2 strikes
y esos que le están sacando son los que yo no ratifico en Estados Unidos. Que no tengo problema de ratificarlos si me joden, para que pierdan canal. Que de hecho, si hace 7 años tienen canal y tienen 15.000 seguidores, y en 6 meses de dar bomba, con los videos que más visitas tuvieron, subieron 100 suscriptores más, están al horno. Están al horno. Entonces, yo los dejo, ¿entendés? No me da. Sí, sí. Hay un canal de España, ¿no? Que supuestamente me han denunciado por ser parte de de la comunidad de ley antisecta en el grupo de WhatsApp. Supuestamente estoy denunciado en España, que la verdad que no sé, a mí no me llegó nada todavía, y si me llega me voy a hacer un festín con eso. La verdad que dice esta creadora de contenido, dice que en este canal tuyo, Pablo, se incita a denunciar canales. Y la verdad no está mal eso, te lo digo yo como abogado. Si están injuriando, están exponiendo a tu hija, están haciendo un montón de cosas que son ilegales, y vos estás pidiendo colaboración para que lo denuncie, porque es contenido que te afecta, te injuria, te agrava y expone a menores. Y bueno, y la verdad que sí, obviamente, y si yo veo eso y veo que no tiene nada de malo que vayamos a denunciar, la verdad que no tiene sentido. Después otra cosa que dice esta creadora de contenido es que por acción o omisión, esto nunca lo dije, pero dice, por acción o omisión Omar Gallardo tiene que ver con la muerte de Paloma. O sea, no sé cómo es la legislación de España, pero acá en Argentina, si no tenés elemento contundente, por más acción u omisión, no sos culpable de nada. Pero lo que quieren hacer es generar una condena social, porque cuando no haya ninguna prueba contra Omar Gallardo y no se pueda lograr nada, van a decir, no, por omisión de no sé, Omar tuvo la culpa. Y la verdad que no se cansa de repetir eso esa mujer. Y la verdad que, nada, es algo, viste, Mirá, nosotros que tenemos un no sé video. quién Sí. culpa de eso. Dijo esa estupidez. Nosotros tenemos un video donde ella afirma. Porque ahora dice, no, yo repetía lo que. No. Ella afirma claramente que ya estaría confirmado que el auto que pasa por la plaza era manejado por Omar Gallardo, que al lado iba Santiago, que suben a los chicos atrás, que luego lo pasan a buscar a Osvaldo, los matan y lo llevan al descampado. Esta señora confirmó eso y lo dijo, pero lo dijo y lo afirmó convencida, y tengo un montón más de afirmaciones, así que lo de Osvaldo era un golpe, afirmaciones de que todos esos papeles eran falsos, los papeles que están sellados y documentados del sistema hospitalario argentino, informatizado, ¿no, señora? Una receta con un sello de pueblo sin computadora y demás, un sistema informático hospitalario. Entonces, la verdad que ha dicho tanto disparate esta señora, que yo le quiero decir algo, ella sí está denunciada en España, ¿eh? Está denunciada en la policía y está denunciada en sanidad. Que de hecho, lo que ella hace, yo no lo publiqué nunca, pero yo lo denuncio. También la he denunciado en una causa federal, que, bueno, vamos a ver si el juzgado federal toma acciones, pero que son delitos graves, que esté en España o no esté en España, o esté, realmente se las va a tener que ver con la justicia argentina, porque mostrar documentos de reserva en una causa federal. Ellos dicen que los documentos, nada, los de familia tuyo, dicen, Pablo, que porque vos ya sos mayor de edad, ellos los pueden mostrar. Y eso no es así, Pablo, eso no tiene que salir a la luz nunca, jamás, porque te están revictimizando, por más que haya cosas juzgadas, lo que sea, no tiene por qué salir eso, no tiene por qué salir. Es que entonces, bueno, incluso de familia, es entre partes. Incluso hoy Darío Provisionato me dijo a mí, Matías, esta causa de Paloma y Josué es de interés público, pero eso es interés público para las partes nada más, no para todos. O sea, no pueden todo el mundo andar divulgando. Y la verdad que la causa de Paloma y Josué hay muy poco que no se sabe, porque después han hecho todo público ellos. Y bueno, así como lo quieren hacer con vos, Pablo, con todas tus causas, todo. Es lo mismo, ¿viste? Es como divulgar sin pensar que no tienen consecuencias. De hecho, estas dos nuevas tenemos dos fiscalas, se dice así, fiscalas, sorteadas, que
La verdad que una incluso, Bustos Rivas la menciona en el acta esta que, bueno, va a juicio ahora el doctor Carlos Diegues y sale justo esa fiscal mencionada y no sé, ¿viste? Yo el departamento de Quilmes, todo este entongue o lo que haya, ¿viste? No lo conozco mucho, entonces no estoy contaminado. Si tengo que denunciar al que sea, seré un denunciador serial yo también, Pablo. Yo todas las acciones personales mías, porque de mí... Incluso han dicho que no iba a ejercer más en Argentina, lo dijeron. Y yo no, eso lo guardo, ¿viste? Voy a ver Bueno, cuándo. quiero decirte que yo lo denuncié eso hoy, en la causa federal. Porque sinceramente hay una operación para dejarme indefenso judicialmente y esto lo denuncié también. No es casualidad lo que están haciendo. No No, es casualidad que alguien saque un video apretando a un abogado y que después renuncie. Rápidamente, abruptamente cierra la puerta, dejándome indefenso en varias causas que realmente no corresponde. No corresponde porque por una cuestión ética y dejar indefenso a una persona en 5 días, eso no se hace. Entonces, yo lo denuncié eso. Vamos a ver qué hace la justicia federal con esto, porque sinceramente yo lo presenté una causa, después lo voy a presentar individualmente. Si no se abre una causa paralela, lo voy a abrir yo en otro juzgado, pero lo voy a hacer porque quiero que se investigue. Hay alguien que está operando en mi contra. Y esto me lo dijeron todos los letrados que me conocen. Y yo le conté las situaciones que estamos viviendo. Todos me dijeron lo mismo. Ahí hubo algo raro. Hubo apriete, sí, hubo plata, hubo amenaza. Pero nadie te deja así tirado como lo están haciendo con vos. Así que bueno. incluso, Pablo, en esa cuestión, uno como abogado no puede renunciar así porque sí. Más si hay plazo, ¿viste? Hay que ver las cuestiones, ¿viste? A ver si a vos te genera perjuicio esa renuncia también, porque te tiene que dar un plazo prudencial también para que vos reemplaces a ese letrado. Obviamente, si hay cuestiones personales de fuerza mayor, bueno, sí, se justifica la renuncia, pero de todas las causas, de repente, ¿viste? Es como raro, ¿no? Eh, ¿Cómo justificás eso? Porque una cosa es decir, che, una no quiero por esto. Pero cuando vos tenés 3, ponele, o 4, si no, ¿sabes qué? Me voy. ¿Por qué no? Porque... Y te vas, de una. Eso no se hace a nadie, no se le hace a tu enemigo. Porque realmente sabés que lo estás dejando indefenso. Entonces, yo lo expuse. Yo lo estoy exponiendo en la justicia, donde corresponde. Y que sea la justicia que investigue. Yo no voy a investigar, yo no me voy a poner a preguntar, ya está, ya pasó, pero que no vuelva a suceder, ¿entendés? Porque yo voy a conseguir más abogados. De hecho, ya tengo varios ahí que me enviaron. Yo voy a conseguir abogados, pero ¿ya pasó esto? Bueno, yo lo estoy poniendo en la justicia, en manos de la justicia, de que algo está sucediendo para que pase esto, ¿entendés? O sea, Algo, Pablo, que vos dijiste recién es que uno puede denunciar y por ahí, si no tenés abogado, te la archivan la causa. Es verdad eso. Hay muchas veces que si no te presentás como particular damnificado en provincia de Buenos Aires o querellante en el Fuero Nacional, quiero aclarar esto porque ayer dijeron una burrada enorme que Omar, por ser por haberse presentado primero, era querellante y los salvatierras son particular damnificado, dijeron. Gente, viste, que hace canales y habla sin saber, mezcla todo, mira, son hay figuras. gente, hay parte de esa gente que a mí me llamó llorando un poco más por las cagas que se habían mandado. Y yo los asesoré lo mejor posible y siguieron de ese lado haciéndoselo. Esa gente me pide entrevista, Pablo. Esa ¿Eh? gente me pide entrevista. Y Bueno. la verdad que no les voy a dar entrevista de nada, o sea, porque no la entienden, ¿viste? No entienden que tienen que Ahora ser. lo que quieren hacer es pasarse para el otro lado. ¿Entendés? Primero se van a hacer los incisivos. No, pero ustedes no quieren decir. Pueden decir, pará, lo que él dijo no está tan mal. O sea que puede ser. Ya saben que metieron la pata, saben que están hasta las bolas. Ahora, sí, por supuesto, y cuando le llegue la carta legal, la carta documento, la citación y todo lo demás, bueno, vamos a ver qué hacen, porque realmente yo no sé de vos, pero yo voy hasta las últimas consecuencias, por lo menos. Nosotros la parte civil con los Gallardo todavía no la empezamos, seguramente empecemos la semana que viene, así que para que ya sepan que les va a empezar a llegar carta documento a todo el mundo, más que nada, no a los canales de YouTube de lo inmediato, pero sí a los canales
de públicos, ¿no? Televisivos que han generado un daño enorme, esos van a tener la primera carta documento. Vamos a empezar con la parte civil en paralelo a lo penal, porque lo penal ya lo iniciamos, pero sí, tanto con la familia de Osvaldo, porque yo voy a representar a la familia de Osvaldo, no voy a trabajar solo la parte civil. Obviamente yo voy a estar abocado en lo penal, pero del estudio, nada, me está apurando a mí para lo civil. Yo tengo que dar el OK, pero ya están incluso las cartas documentos redactadas, ya tenemos los datos de todo, ya está todo armado, Pablo. Es una cuestión de, bueno, cuándo empezamos y encarar. Esto demanda mucho tiempo también, porque son muchos, van a surgir mediaciones, ¿viste? Nada, nosotros Y tenemos mucho. seguro que van a querer arreglar una mediación, porque la verdad que ir a juicio saben que lo van a perder. Aunque a la larga, bueno, por ahí la amortiza, no sé. Sí, lo que hacen generalmente es, bueno, no quiero avivarlos, pero sí, la estiran y nada. Nada, eso por lo pronto, ¿viste? Lo civil no es que no lo vamos a hacer. Obviamente sí lo vamos a hacer, han generado un daño enorme y no están parando, ¿viste? Sí, han cesado, metimos denuncias, ponerle el tema de la negación de la familia Osvaldo, no lo han dicho más, se han guardado porque hay una denuncia penal sobre eso. Bueno, nada. Siguen cuestionando a Omar, a la familia Gallardo, ¿viste? No lo dejan en paz. Ellos están atravesando una cuestión de salud, no tienen ni siquiera respeto. Incluso el abogado Carlos Diegues tiene que saber que hay un principio de inocencia y un principio de no revictimización. Y eso es muy grave porque yo veo que él no lo ha cumplido con eso, que tiene jerarquía constitucional y convencional. En las familias, en ambas familias hay mujeres. Y también tenemos la Convención de Belén do Pará, que es la convención que protege todo este trato contra las mujeres. Entonces, en esa convención se habla del principio de no revictimización. Bueno, no ha tenido contemplación de toda esta legislación que no es el Código Penal, genera responsabilidad del Estado si no se cumple eso. Y vos como funcionario público, por ser abogado, tenés que conocer eso. Yo no puedo, yo cuando te digo, bueno, pará con Julieta o paremos con Julieta, de no, entendamos que es del dolor y no nosotros, incluso en este chat que está acá, si hay comentarios, la moderación tiene que borrar eso si ven que están revictimizando a la familia. Porque somos responsables, Pablo, tanto yo por estar acá dándote la entrevista como vos. Obviamente no estoy viendo el chat ahora, pero sí toda No, la ahora te están criticando a revictimización. vos. No, estoy seguro. No, por Pero eso bueno, yo no, a lo de yo Julieta me puedo siempre lo tomar dije, eso o sea, tranquilo. no entiendo, o sea, yo no entiendo, pero bueno, la verdad que no lo entiendo, no entiendo para dónde van, pero bueno, me ajusto a leer lo que ella escribió, lo que dijo, puse el video y la verdad que di una pequeña opinión porque la verdad que si uno se va, ¿no? Y no tiene en cuenta de que esta persona es familiar de una víctima de un delito, realmente diría otras cosas más fuertes, porque realmente no me da para eso, pero no lo hago porque justamente me pongo en lugar de que es una persona que es familiar de la víctima, entonces tiene que tener cierto amparo, resguardo, como para no revictimizar, pero también esa persona tiene que estar consciente, o por lo menos tener un letrado que le diga, mirá, esto es así, esto Claro. es asá, no hagas esto, porque después que se vaya este momento de amparo, esas personas y ese daño que se ocasionó va a estar ahí. Quizás que del otro lado terminan iniciando acciones legales. Para eso estamos los abogados, Pablo, porque si yo veo, yo le dije a Omar, vos llegás a decir un insulto de alguien o algo, yo mismo te corrijo de eso, porque no te lo permito. No le dejo pasar una a Omar sabe, no, yo hay cosas que no me gustan y yo a Omar se las digo y las hablo, él entiende y no las vuelve a hacer. O sea, Pablo, no es que yo tampoco ando controlándole toda la vida a Omar ni nada. Él es una persona libre, pero sí, yo como abogado quedo re mal si pasan esas cosas. Y yo veo que del otro lado, no la culpa a Julieta, pero el abogado sí, queda mal.
porque si vos ves que está filtrando un documento, está insultando a un fiscal, como pasó, y Te bueno, juegan vos como contra. abogado vos como abogado quedás mal. Y esto no quiere decir que yo sea antiético, porque me dicen que yo por criticar la labor de Diegues soy antiético y toda esta cuestión. No soy antiético. Estoy viendo deficiencias en ese letrado que dicen que tiene trayectoria, que dice que tiene cancha con los medios, que tiene un estudio, no sé. Yo la verdad no lo conozco, yo lo invité a trabajar y me arrepiento de no haber sido duro con todo esto, de ¿Querés entrar con los decir, tapones de punta. querés hacer público cómo te contestó cuando vos le enviaste mensaje para trabajar en conjunto? Yo creo que lo deberías decir. Mira, cuando se filtra el punto 8, Pablo, yo le contesto a Julieta en la publicación y me dijeron a mí, no, ¿cómo vas a hablarle ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, no, yo quería que quede sentado porque era mi escrito el que se estaba filtrando y quería que en esa publicación quede mi mensaje. Hablo con Carlos Diegues y le digo, hola doctor, me comunico con usted para ponerme en contacto que quiero conocer a la familia Salvatierra. A lo cual él me pone, hola, sí, ¿quién sos? ¿Sos vecino de Julieta? Le digo, soy Matías Marcelio, le digo. O sea, no sabía ni quién era, ¿viste? Está bien, bueno, no sé, yo ahí entiendo que es una chicana o no, o capaz que realmente no lo sabía. Pero después le vuelvo a insistir, bueno, me comunico para no pasar por alto por usted y no me contestó nunca más. Y bueno, entonces ahí yo ya dije, listo, ya sé que con esa persona no puedo hablar, es colega y todo lo que quieras, pero nada, yo a todos los que me hablan, más allá de que me caiga bien o mal, yo les respondo. A mí me mandó un mensaje Silvia Viera cuando tenía un montón de gente diciéndome es una persona que no, que esto, que lo otro. Yo le respondí, le di una entrevista, todo, y la verdad que tengo otra imagen de esa persona. Más allá de que si ella estuvo en una etapa con su uso y todo eso, ella misma me hizo entender de que no tenía, bueno, tanta Es mentira, vinculación. mentira. Hay cosas que miente, Silvia. En eso miente. Y también mintió en algo. Yo vi esa entrevista. No quería opinar porque si yo creo en el chat, pero también mintió que Dijo algo de yo. vos. Pará, mintió que dijo que yo la traté a ella. Yo dije lo que era, Silvia, en el momento que era. A mí me contactó la madre de una chica que hicieron una colecta en tu canal y vos sos responsable de esa colecta. Y la estafaron. Suso y compañía la estafaron. Entonces, yo dije que la habían estafado. Y vos sos responsable porque fue en tu canal. Vos hiciste la colecta junto a la otra gente. Entonces, no digas que yo mentí porque yo no mentí. Al contrario, dije solo eso. Después yo no te conozco para nada. Sí hay que decir que los que me atacaron primero fueron ustedes. Cuando fallece Suso, hicieron todo un show. Apenas falleció el tipo, ni siquiera lo habían velado, supuestamente, que falleció. Ya me estaban culpando, que eso sí es un delito, me estaban culpando de su muerte. Entonces, Silvia, dale, no te hagas la Sí, me víctima acuerdo. tampoco, ¿eh? Porque ustedes me culparon no solo de eso, me dijeron que yo mentía, y le dijeron a Vázquez cosas que yo mentía, a Diez llevaron y trajeron, después me echaron la culpa de la muerte del delincuente este estafador, y cuando yo dije que ustedes habían estafado a alguien, claramente, si vos haces una colecta en tu canal y esa persona me llama y me muestra las pruebas de que no le habían enviado la plata, claramente es una estafa. De hecho, esa persona, si querés, Matías, te la voy a pasar para que hagan la denuncia, porque estaba muy enojada esa mujer porque era plata para un bebé y la estafaron realmente. Entonces, ella puede decir, yo no sé lo que hizo Suso, no sé lo que hizo, pero sí, Silvia, si usaste tu canal y a tus seguidores para donar plata en una estafa, sos parte del problema y te tenés que hacer responsable. Entonces, yo todo bien con ella, la otra vez entró, hablamos bien acá, yo no tengo problema de hablar con ella, pero de cara a cara, ¿han estafado a gente con esto de la colecta? La estafaron y fue en tu canal. ¿Han Igual ella calumniado dijo, a Pablo Salún primero? Sí, lo hicieron ustedes cuando falleció Suso. Y cuando yo decía la verdad sobre Suso, ustedes lo cubrían y lo apañaban. Y era un estafador. Ahora todos dicen, yo no sé lo que decía Suso. Bueno, si no sabías en ese momento, te tendrías que haber informado. Pero yo no mentí, no me tengo que retractar de nada. Y de hecho, quiero aclarar esto, que yo nunca fui el primero que salió a decir tonterías, el primero que... Yo dije, incluso lo de la estafa lo dije después que me calumniaron diciendo que yo había generado la muerte de Suso
que el tipo ya supuestamente, si es que falleció de verdad, que no lo sé, ya venía con una enfermedad terminal. ¿Qué? ¿Yo le generé la enfermedad terminal hace 20 años? No. El tipo ya estaba enfermo y estafando a medio mundo, enfermo y todo. Entonces no quieran hacer pasar por bueno a una persona que están diciendo que había estafado, incluso a esta señora que tenía a su bebé al borde de la muerte. Igual ella hizo una salvedad ahí, Pablo. A ver, a ver. Dijo que en realidad ella, el tema de la colecta, se dio cuenta de que estuvo mal, lo dijo Bueno. ella. Sí, Dijo sí. que se dio Bueno, cuenta sí, por eso te después que digo, Asunto, si se dio cuenta, está que no aceptando que quería es ver más responsable. eso. No, que se dejó llevar, dijo, bueno, y No. lo del tema del Suso, dijo que no lo conocía, que sí le dio lugar en el canal y hasta que él se abrió otro. Yo le dije, Silvia, mirá, Suso estaba diciendo que Omar era el asesino y que iba a caer detenido, incluso sigue abierto ese canal, Pablo. Varios Sigue dijeron, vigente. mira, varios dijeron que no lo conocían a Suso, pero raramente después me mandan videos de esa gente diciendo, tengo un muchacho para recomendarte que sabe, es un investigador. Y lo hicieron público eso. Yo no lo puse acá para no generar leña del árbol caído. Pero hubo No, igual gente a que mí me dijo, yo no lo interesa. conozco, espera, hubo gente que dijo, yo no lo conozco, y resulta que después me mandan videos y lo veo al tipo diciendo, tengo un amigo que se llama Suso, Pablo Iglesias, y a otro diciendo, sí, Pablo Suso, que yo lo conozco. Entonces, ahora, cuando me atacaron tanto diciendo que yo era el culpable y que Suso era un ángel, ahora que se dan cuenta que era todo lo contrario, es fácil decir, yo no lo conocía y que estaban haciendo colecta junto con el abogado de los Salvatierra para Suso, para el velorio. Incluso hoy con Darío Provisionato lo puse en conocimiento de la situación de Suso, que la verdad que él no estaba al tanto, sí tenía una noción, pero no estaba tan al tanto, lo puse en conocimiento y nada, yo la verdad que quiero investigar todo eso, Pablo, porque sí tuvieron injerencia en la causa de Paloma. Entonces, Sí. si hay víctimas realmente... Silvia también dijo, bueno, Matías, mostrame las víctimas y todo, porque yo no las conozco. Bueno, yo ya Bueno, te di perfecto. una que Yo tengo está, una, dos es muy tengo a grave. Omar. Te Omar voy es a una dar varias víctima. más que tengo. Tengo varias más y tengo a esta mujer que han hecho esa colecta que incluso después la revictimizaron porque en esto estuvo involucrada esa persona de España también, en este fraude, esta supuesta estafa, que la víctima dice que fue estafada y ella dice que le mandó la plata, que no sé, que eran 20 euros, no sé cuánto. Pero yo te voy a pasar todo para que vos lo puedas ver. No sé cuánto Pablo, plata había dicho que era. 20 euros, no sé, que era un montón de plata, por más dijo. que esa persona supuestamente, por más que esa persona no esté más en vida, supuestamente, si hubo una asociación con otras personas o con algún letrado o con algo, a mí sí me interesa, porque por más que no, que no se logre justicia penal con él porque no pueda estar detenido ni nada, sí, sí hubo colaboradores y hay pruebas sobre eso, y bueno, sí se puede investigar. Acá E te están incluso, diciendo, Miriam Viera, justo, dice. Suso estaba todos los días en su programa. No le creas, te pone. Más vale, ya lo sabemos. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que ahora se quiere pasar para el otro bando como que fingiendo demencia, ¿no? Que no, yo no estuve, yo no lo conozco, yo no. ¿Viste? Es así. Y lo peor de pero todo es está que todo intentan de alguna descargado. forma seguir culpándonos a nosotros de sus errores. Yo expuse nada más lo que habían hecho. Después, claro, me atacaron y se agarraron contra mí porque los expuse, pero no es mi culpa que ustedes hayan metido la pata, chicos y chicas. Háganse cargo de lo que han hecho. Sí, 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 aparte porque no cesan, Pablo. Yo ya le dije, o sea, cesen el hostigamiento hacia vos, hacia Omar, hacia mí, hacia todos. Hagan contenido con respeto y listo, se termina ahí. Pero como no lo hacen y siguen y siguen y siguen, bueno, Silvia ya ni habla de este caso. Está con el caso Logan y bueno.
Pero sí, los otros canales siguen y siguen. Y yo le dije a Silvia, vos si te informás ¿Siguen de con este IMA, caso? Yo no veo mucho YouTube. ¿Siguen con este caso? ¿Qué es lo que están inventando? Si no hay siguen movimientos en la reviviendo. causa, ¿qué es lo que dicen? No entiendo. Siguen reviviendo una y otra vez las acusaciones y una y otra vez que esto, inventan cosas y siguen y criticando a Omar, a la familia Gallardo, y es constante. Ah, Me la- ¿siguen? Sí, ¿Siguen sí. culpando a la familia Gallardo? ¿Me estás jodiendo? Sí, siguen buscándole, no lo dicen directamente ahora, no hacen afirmaciones como hacían antes, pero ya cuando son tendenciosos, ayer yo escuchaba, decía, no, pero Alicia no estaba en la casa y no hay cosas del cajero y no hay esto y no hay lo otro y siguen, ¿viste? Y no, porque Diegues tiene re comprobadísimo de que Santiago era la bici. En la causa no hay nada de eso, Diegues no presentó nada. Incluso dicen lo del allanamiento, le tiran, perdón la expresión, mierda a Augusto Rivas diciendo, no, porque Diego lo pidió el 7 y si vos sos abogado, presentás el escrito por más que te lo nieguen y que quede constancia ahí, de que, porque lo pidió 5 meses después y se lo dieron en el mismo día el allanamiento, después de que no haya resultado y bueno, listo. Pero no mientan diciendo que lo pidió verbalmente, porque somos abogados, ¿no? Ahora, hoy en día, ni salen públicamente, Pablo, ni salen públicamente, porque no saben dónde meterse. Y es una realidad. El otro día salieron en A24 y estuvo hablando Julieta, y el abogado pintado al óleo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.